muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Ya está en el estudio Mark Manley, él es el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, organismo internacional para el que ha trabajado en lugares como Costa Rica, Colombia y Suiza. Ha trabajado también para otros organismos internacionales en Kosovo y Guatemala. Es licenciado por la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, y maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Essex, el Reino Unido. Mark, bienvenido de nueva cuenta a Foro Global. Un placer. Me gusta mucho siempre hablar contigo de estos temas, porque evidentemente tú tienes un panorama muy amplio. De entrada quisiera preguntarte, nos compartías información sobre un incremento exponencial que parece alarmante, pero que ahorita vamos a ver si lo es o no, del número de solicitudes de asilo en México provenientes de Centroamérica y Venezuela. Y tenía por ahí los números, creo que del 2000, ¿por qué no me los dices? Del 2013 al 2017, o sea, 580% de aumento, ¿no? Sí, en efecto, hay una tendencia muy marcada en los últimos años, donde vemos que México cada vez más se convierte en país de destino para personas que vienen huyendo de situaciones de violación y persecución. Y concretamente entre 2014 y 2017 hubo un aumento de 580% en el número de solicitantes de la condición de refugiado. Pero hay que mantener un poco de proporción, porque aquí estamos hablando de cifras muy bajas hace algunos años. En el contexto mexicano, México es un país grande con mucha capacidad. 130 millones de personas. Exactamente. Entonces, ha habido ese aumento importante. El año pasado, la COMAR, la Comisión Mexicana de Refugiados, registró a un poco más que 14.500 personas, pero aún así México ni entra en los 100 países en términos de refugiados per cápita. O sea, México no se puede comparar con Líbano, Siria, Grecia, Alemania en términos del número de personas que están en el país, claro, relativo a su población. A ver, de entrada, si uno ve esta cifra del 2014, solicitantes de asilo en México eran 2.137, al 2017 14.600, porque son 14.596, vamos a hacer casi 14.600. Tú dices, no es motivo de preocupación, son 14.600 personas en un país de 130 millones de habitantes, un país con ingresos per cápita medios, y un país que en teoría expulsa a mucha gente, ¿no? Porque supuestamente éramos tradicionalmente un país de migración, un país no de origen más bien, y no de destino, pero ahora se está empezando a cambiar, ¿no? Están regresando muchos inmigrantes de Estados Unidos, estamos teniendo estos flujos migratorios también por parte de Centroamérica, por la violencia en principio. Sí, hay que ver que sí hay una dinámica nueva, un cambio de la dinámica migratoria en el país, pero que México tradicionalmente ha sido un país que ha recibido poblaciones refugiadas. Entonces vemos la situación de los españoles que llegaron dictaduras. Exactamente, del Cono Sur, los guatemaltecos en los años 80. Entonces, no es nuevo ahora con la llegada de esos flujos. La preocupación es doble. Uno, las causas. O sea, estamos preocupados por las situaciones que están generando esas salidas, es algo que tenemos que trabajar, obviamente. Y dos, el ajuste de la política pública en México para enfrentar esta nueva realidad. Porque ciertamente la llegada de centroamericanos a México no es algo nuevo. Sin embargo, la política que se requiere para alguien que va de paso por el país, va en tránsito, esa política es muy distinta de lo que se requiere ahora, que es una política para enfrentar la situación de personas que vienen a México como un país de destino. Ya. O sea, antes pasaban por México en su tránsito hacia Estados Unidos y ahora se están quedando en México. Los Estados Unidos sigue siendo un factor, siempre lo será, obviamente, por el tema económico, por el tema de reunificación familiar. Mucha gente en Centroamérica tiene familia en Estados Unidos. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es ese cambio donde cada vez más hay un número de personas que nos dicen desde el inicio: mi objetivo no es llegar a Estados Unidos, mi objetivo es llegar a México, porque creo que tengo posibilidades de conseguir un lugar donde voy a estar seguro, a salvo, con mi familia y poder vivir dignamente. Eso debe ser, yo creo, motivo de orgullo para los mexicanos, que cada vez más, como fue históricamente, el país está llamado a brindar asilo, a brindar protección a esas personas. Claro, eso por un lado. Y luego por el otro, Venezuela.
Venezuela se ha convertido también en los últimos años por el deterioro de la situación política allá, en un país que está expulsando a muchas personas que están buscando refugio o asilo político en otros lados. ¿Están viniendo a México? Es muy interesante a nivel continental, pero también más allá del continente. Hemos visto solo en 2017 más que 80.000 venezolanos salieron y solicitaron formalmente la condición de refugiado. Muchos más salieron, pero han buscado otro estatuto jurídico, tienen otro tipo de residencia. Por ejemplo, en Chile más que 80.000 tienen otra forma de residencia que no es la condición de refugiado. Y en México también ha implicado un cambio importante en la dinámica de las 14.500 personas que vinieron a solicitar asilo en el país el año pasado. 4.000 eran de Venezuela y de hecho Venezuela se convirtió en el segundo país de origen de solicitantes de refugiado, de la condición de refugiado en México. ¿Cuál fue el primero? Honduras. Honduras y después Venezuela. Seguido de El Salvador. Seguido Honduras, El Salvador y Venezuela. Honduras, Venezuela y El Salvador. Esos tres, en ese orden. Oye, ¿y México ha sido generoso con estos solicitantes de asilo? ¿Podríamos estar haciendo más? Se requiere un ajuste en la política. México ha sido generoso en cuanto a los derechos que brinda a los refugiados. O sea, la ley mexicana es ejemplar en muchos sentidos. También la tasa de reconocimiento es más o menos alta, es decir, de las personas que termina el procedimiento, 2/3 son reconocidos. Eso es muy positivo. Sin embargo, hay otras cosas que habría que examinar. Por ejemplo, la institución clave en todo esto es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y la verdad es que no tiene todos los recursos que requiere para responder. Entonces, por eso también los tiempos para tomar las decisiones a lo largo del año pasado se fueron incrementando. Entonces, por ejemplo, esta semana estuve con la alta comisionada adjunta que vino a Ginebra a visitarnos en la región. Visitamos a muchas personas que indicaron que no han recibido su constancia de solicitud, entonces no están amparados contra la devolución. Personas que fueron reconocidas pero están esperando su documento de residencia permanente que les permite trabajar legalmente en México y reiniciar sus vidas. Entonces hay una preocupación en ese sentido de recursos. También hay algunos puntos que habría que ver del marco legislativo que fue diseñado para otra realidad. Por ejemplo, en este momento la persona que quiere solicitar la condición de refugiado en el sur, si solicita en la frontera, va detenida. Esa persona termina en una estación migratoria. Entonces, eso lo que está haciendo es que está dejando a las personas con la opción o voy a un centro de detención, lo que no quieren, o entro de manera irregular. Entonces, en la práctica, fomenta la entrada irregular al país, y esas personas luego tienen que llegar a localidades como Palenque o Tenosique, y en ese viaje están sujetos a todo tipo de violencia, incluyendo violencia de género. Entonces, eso sí hay algunos puntos que habría que examinar con mucho detenimiento con base en esta nueva realidad que estamos enfrentando. Pues Mark Malley, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, vente pronto para hablar más de estos temas. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con mi compañero Eric Camacho y las noticias, y te espero mañana en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global.